Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Identidad. Para mí es un placer acompañarte nuevamente aquí en la TV Nuevo Tiempo con nuevas historias, nuevos testimonios maravillosos. Hoy vamos a conocer a Raúl Cisterna, un hombre sanado y salvado para gloria de Dios. Vamos a ver su video biográfico. Bienvenidos. Raúl Cisterna es oriundo de Chile, nacido en la capital del país, Santiago. Está casado con María Soledad Espejo y tienen una hija y dos hijos, Catalina, Rodrigo y Gonzalo. Actualmente trabaja en una empresa industrial siendo encargado de laboratorio. Pertenece a la Iglesia de Porvenir en Santiago y ha sido parte de directivas de Conquistadores en la Asociación Metropolitana, siendo líder regional y anciano de iglesia desde los 30 años. Para Raúl, la oración intercesora ha sido fundamental y de manera especial cuando un grupo de iglesia oró por él para pedir sanación al Señor. En 2023 le apareció un tumor cerebral atacando la hipófisis. Conoció la iglesia gracias a su esposa, quien era adventista, y lo invitó a una semana profética sobre Estados Unidos en la profecía en los años 80. Y también tienen lindas historias de bendición con el Club de Conquistadores de su iglesia. Vamos a conocer a Raúl. Quédate en Identidad. ¿Crees en el poder de la oración? Hoy nuestro protagonista Raúl ya está aquí con nosotros para conversar y conocer más acerca de cómo Dios le ha salvado milagrosamente en diversos momentos, así que vamos a darle la bienvenida. Adelante, Raúl, muchas gracias por haber aceptado la invitación aquí en Identidad. Sin duda será de gran bendición escuchar cómo Dios te ha sanado, te ha salvado y ha llegado a tu vida para marcarla, para llenarla en Cristo Jesús. Raúl, cuéntanos, primero saludarte, ¿cómo estás? Gracias por la invitación y gracias por la oportunidad también de poder contar lo que Dios hace con personas como uno que es común y corriente y que de repente no conoce el normal de la gente, lo que sucede con las personas comunes y corrientes como uno. Claro que sí, muchas gracias Raúl por haber aceptado la invitación y bueno, siéntete como en casa, bienvenido aquí en Identidad. Raúl, cuéntanos en qué parte de Chile te encuentras, cómo se llama tu esposita, tus hijos, tu profesión, a qué te dedicas, queremos conocerte. Bueno, yo vivo en Santiago de Chile, en un lugar céntrico, cerca de un parque, aquí en Santiago que se llama Parque O'Higgins. Ahí vivo hace ya más de 20 años. Estoy casado con María Soledad Espejo. Llevamos más de 37 años ya de matrimonio y tenemos 3 hijos, Rodrigo, Gonzalo y Catalina. Trabajo en una empresa metalúrgica llamada Ducase Industrial y estoy a cargo del laboratorio. Es un laboratorio no químico, es un laboratorio de pruebas metalúrgicas. Excelente, muy, muy interesante, Raúl. Que Dios te bendiga allí muchísimo junto a tu esposita, a tu familia, estos largos años de matrimonio, de compañía, de bendición, de hacer equipo, de unir fuerzas, de sumar. Creo que en eso consiste el matrimonio, de ser equipo, pero siempre en medio Jesús, Dios, quien hace toda la diferencia y sostiene allí, nos entrega paz, amor, paciencia, misericordia, humildad, la comunicación y tantos pilares más que son vitales allí para el matrimonio. Te felicito muchísimo y muy, muy interesante allí tu labor, tu trabajo. Raúl, yo quiero que tú me cuentes cómo conociste del Señor. Tengo entendido que allí una semana de profecías fue aquí un puntapié inicial para conocer más acerca, a profundidad de la palabra de Dios. Cuéntanos, Raúl. Así es, yo empecé cuando conocí a mi señora hace muchos años atrás, más de 40 años, ¿ya? Ella un día me invitó a salir, estábamos recién conociendo, y su invitación, sin que yo supiera por supuesto, fue a su iglesia. Ella pertenecía a la iglesia adventista aquí en Santiago, en la iglesia Alameda, que está cerca de la parte poniente de Santiago. Y me invitó un día domingo en la tarde, y estaban ahí haciendo una
semanas de profecías y el tema de ese día fue el capítulo 26 del libro Conflicto de los Siglos, los Estados Unidos en la profecía. Escuché atentamente todo lo que decía el pastor y luego empecé a hacerle preguntas porque me llamaba mucho la atención lo que él estaba diciendo. En esa época existía lo que se llama la Guerra Fría, Estados Unidos y Rusia, y yo decía, pero ¿cómo? Si Rusia tiene tanto poder como Estados Unidos, ¿cómo Estados Unidos va a estar por sobre esto? Y en esa época se hablaba de la guerra atómica y la Tercera Guerra Mundial, etcétera, algo parecido a lo de hoy, pero solamente con dos protagonistas. Así que yo le decía, pero ¿cómo va a pasar esto? Si el mundo está dividido por un muro ahí en Berlín, Oriente y Occidente, tiene que caer el muro para que pase algo. ¿Cómo fue ese momento? Porque, claro, la forma en que tú empezaste a aceptar la palabra de Dios, y hemos dicho aquí en Identidad que Dios llega a nuestra vida de maneras muy diferentes. Él sabe cómo llegar a través de la música, a través de la radio, a través de una predicación. En este caso con Raúl, proféticamente, con la situación que estaba pasando, con este libro maravilloso, El Gran Conflicto, que a través del Impacto Esperanza estuvimos allí compartiéndolo. De hecho, si no has descargado el libro, puedes solicitarlo gratuitamente allí. Puedes escribirnos al WhatsApp más 55 12 98 100 14 60. Te haremos llegar gratuitamente este libro maravilloso. Y Raúl, en este marco, valga ahí la aclaración, había un capítulo muy interesante que te marcó, que te llenó. Justo se estaba viviendo allí el tema de la Guerra Fría y tú decías cómo Estados Unidos va a tener mucho más poder que Rusia. En ese tiempo, 87, 88, cae el muro de Berlín. Y lo que sucedía allí políticamente te marcó. Cuando decides entregar tu vida a Jesús mediante el bautismo, ¿cómo fue ese momento para ti? Y también allí, en este caso, que en ese tiempo era tu polola, tu novia Soledad, que quien hoy es tu esposa, Raúl. Así es una situación muy puntual y decidora, porque cuando uno está dudando, porque empieza primero a conocer, después van cayéndose las barreras poco a poco y uno empieza como a confirmar lo que está escuchando, lo que está leyendo, lo empieza a confirmar y así como que se va la fe cimentando. Pero cuando hay una demostración como lo que fue la caída del muro de Berlín, uno ya no tiene duda. Y de ahí para adelante seguir y servir al Señor desde ese momento hasta el día de hoy. Firmes sí, y adelante en la fe, confiando como familia, como matrimonio, realmente ha sido maravilloso. Sin embargo, vivimos en este mundo donde el dolor, la prueba, la enfermedad siempre está presente. Estamos en este gran conflicto donde nuestros ojos no alcanzan a dimensionar lo que se ve, esta lucha entre los ángeles caídos y los ángeles de Dios que siempre están allí cuidándonos, protegiéndonos, velando nuestros pasos. Y en su caso, hermano Raúl, quiero irnos puntualmente al año 2023, donde a usted le diagnostican una enfermedad, le diagnostican un tumor cerebral. Cuéntenos en detalle qué fue lo que sucedió y cómo Dios allí se manifestó en su vida. Sí, esto comenzó hace aproximadamente 5 años. Yo empiezo a perder la visión y uno dice, ya, yo soy un hombre mayor, ya la visión tiene que ir disminuyendo. Y por supuesto iba al oftalmólogo, me recetaban unos lentes, y pasaba el tiempo, no me servían, y esto fue avanzando en el tiempo, hasta que el año 2023, por el mes de junio más aproximadamente, mi vista estaba muy mal a pesar de los lentes. Me costaba mucho manejar de noche, ya casi no veía, y entonces fui a un especialista, una clínica especialista en enfermedades visuales, me hicieron una serie de exámenes, encontraron que mis nervios ópticos estaban apretados, me hicieron exámenes para determinar si tenía glaucoma, y los exámenes arrojaron que no tenía glaucoma, entonces ahí me diagnosticaron y me recetaron que me hiciera una resonancia magnética de cerebro, específicamente de la zona óptica. Y en la resonancia magnética aparece ahí un resultado, dice macroadenoma hipofisiario, chino, traducción, tumor cerebral que está apretando los nervios. Qué tremendo cuando tú recibes la noticia, Raúl, que viene a tu mente y lo que viene después para ustedes como familia.
En un principio es una situación compleja, pero con una seguridad muy especial. Seguridad de que las cosas van a salir bien. O sea, en mi mente inmediatamente vino el versículo: en el mundo tendréis aflicción, pero tranquilo, dice Jesús, yo he vencido al mundo. Así que empezamos a ver las opciones. Dentro de los clientes de mi señora tenía un neurocirujano, lo llamó de inmediato y en menos de un mes yo ya estaba listo para ser intervenido quirúrgicamente. Wow, tengo entendido allí cuéntanos en detalle lo que sucedió en la cirugía, porque te sucede algo después, posoperatorio, con respecto a tu salud. Raúl, relátanos allí. Así es, en primer lugar, después de la cirugía fue un éxito, duró 7 horas, me removieron todo el tumor. Después de despertar de la cirugía, yo tuve unos par de sueños por ahí bien especiales donde veía que las hermanas de los grupos de oración de la iglesia oraban y yo me veía desde arriba en el quirófano y las hermanas alrededor mío con escudos. Yo se los conté ahí en un testimonio a la iglesia después de que ya estaba más recuperado. Y la situación fue extraordinaria porque yo sentía la protección de Dios a través de la oración de mis hermanas, que grupos de oraciones que tiene la iglesia ahí como muy potentes. Y estuve después del posoperatorio 4 días y yo ya estaba dado de alta, bien, increíble, todos decían, pero ¿cómo? Si la operación fue un tumor cerebral, ¿cómo que ya está en la casa? Sí, en la casa. Pero, como tú decías, las cosas de este mundo no son tan simples y el enemigo busca 1000 formas de hacerte caer. Yo me contagié de una neumonía en la misma clínica. Estaba muy, muy débil en las defensas. Esa neumonía, estando en casa ya, me provocó tos. Y con la tos que yo trataba de contener y todo, la herida que yo tenía aquí, pero por dentro, porque mi operación fue por la nariz, tenía la herida, se me abrió y me empezó a salir el líquido cefalorraquídeo por la nariz. Así que de vuelta a la clínica, a la UTI, porque ya era la cosa, era peor que el tumor, digamos. Porque el líquido cefalorraquídeo cuando empieza a salir, tiene la posibilidad de contagiarse rápidamente con cualquier cosa y viene una probable meningitis y eso era mucho más complicado incluso que lo anterior. Así que ahí estuvimos. Y el médico me decía, mira, esto tiene que cerrarse de aquí a 5 o 6 días más y si no, te vamos a tener que volver a operar. Y vamos a tener que hacer algo muy diferente porque esto ya no es el tumor ni nada, es una herida que hay que tratar de cerrar y en una zona que no es tan fácil. Ya, la primera intervención fue por la nariz. La segunda probablemente me iba a tener que abrir para poder hacer ya el cierre de la herida. Y ahí nuevamente los grupos de oración de la iglesia empezaron a hacer, mi señora por supuesto, hablando ahí con el pastor de la iglesia qué podíamos hacer. Y lo que ocurre, que es lo que es mi testimonio específico de este día, es que el día 26 de agosto del año 2023, alrededor de las 11:30 de la mañana, en el culto del sábado, en la parte de la oración intercesora, el pastor y todos los ancianos de la iglesia van a hacer una oración especial por mí para que el objetivo era que se cerrara la herida, porque ya el día lunes me iban a revisar si la cosa no funcionaba, esto estaba mal y yo me tenía que ser sometido a una siguiente operación. Ese día, sábado en la mañana, cuando a uno le van a hacer el aseo ahí en la clínica, a uno lo acostado, lo giran, yo me giré y me salía líquido todavía por una parte de la nariz. Me giran para el otro lado y me salía un poquito. Ya decía yo. Y después por mi celular escucho el culto, los cultos de la iglesia por venir desde la pandemia se transmiten por streaming, por YouTube, y escuché el culto, escuché la oración, después de la oración yo me quedé dormido y
desperté alrededor de las 3 de la tarde cuando me venían a hacer nuevamente aseo. Me giran, nada. Me giran por otro lado, nada. Decía, bien, señor, bien. Así que el día lunes me hicieron los exámenes, camaritas que a uno le meten por la nariz, y la herida estaba cerrada. Después, y analizando con el pastor y mi señora, Dios me hizo dormir ahí después de la oración y me cerró la herida. No cabe la menor duda que tenemos un Dios experto en milagros. Y los milagros Amén. no se explican, solo se aceptan y se agradecen al Creador. A Él sea toda la honra y la gloria. Me encanta mucho ver cómo en tu historia este lindo momento que es la oración intercesora, es un momento especial que se hace en la Iglesia Adventista del Séptimo Día, en el culto de oración. Se hizo tanto hincapié allí en tu situación de salud y Dios empieza a orar y a responder conforme a su voluntad, conforme a sus propósitos divinos, porque siempre los sueños de Dios, los propósitos del Padre Celestial son más altos que los nuestros. Y me encanta ver hoy, Amén. Dios, mira cómo estás sano para honra y gloria de Dios, y el Señor allí se manifestó. Raúl, y el último tema que quiero conversar contigo. Estabas en el trabajo allí en el laboratorio y tuviste un accidente, consumiste cianuro por un descuido. Cuéntame qué fue lo que sucedió y cómo la oración también viene a ser allí protagonista, porque no hay explicación alguna. Detállanos, Raúl. Sí, esto fue hace muchos años atrás, antes que mi hijo Gonzalo naciera. De hecho, estaba a punto de nacer Gonzalo. Estamos hablando de hace aproximadamente 37 años atrás, cuando las cosas no eran igual que ahora. Nosotros tomábamos muestras de los baños químicos que tenemos acá en la empresa, y los baños contienen cianuro. Contenían, porque eso ya no se usa. Entonces, ¿cómo se hacía el análisis? Se tomaba una muestra, de la muestra se pipeteaba, es decir, con un tubito de vidrio se sacaba, se hacía como una succión y después se pasaba para poder hacer el análisis. Entonces, yo eso lo hacía solo, en el laboratorio, tranquilo, y en un momento alguien me habla y yo respondo con la pipeta en la boca, pero no hablé, sino que solamente hice un sonido. Le dije, me preguntó algo y yo le dije, y en ese momento se me devolvió todo el líquido que tenía en la pipeta hacia la boca. Era un porcentaje alto de cianuro. La persona que estaba conmigo ahí, lo único que se puso verde, roja, de todos colores, pensando que en 5 segundos más yo moría. Yo me acuerdo que en ese momento yo me paré, sabiendo a lo que iba, digamos. Fui al baño, me lavé la boca porque me ardía con lo que había pasado. Hice una oración, solo una oración. Yo a Gonzalo, no sé si lo voy a ver o no, Gonzalo tenía nombre ya, no sé si lo voy a ver o no, pero si no, Señor, te lo dejo a ti para que lo cuides. Y esperamos, y aquí está. Pero después tuviste que ir al médico o cómo fue sanación de inmediata. Nada. Sí, de inmediato, nada. Un pequeño problema en los labios que se me pasó rápidamente. Wow, Raúl, eres de milagros. Como se dice chilenamente, eres un regalón de Jesús, y nos alcanza aquí el tiempo en identidad, porque tuviste un accidente, te chocaron, pero justo tu esposita no iba, que fue lo que sucedió también allí. Dios sanándote, salvándote, para ser testimonio vivo del poder de Dios, Raúl. Sí, yo me emociono al recordar todas esas cosas, porque no es solo eso, son muchas cosas más con mis hijos, con mi propia esposa, porque vemos que, como dices tú, un regalón o un preferido, no sé cuál será el término correcto, pero sí, mi señora, cuando conversamos siempre me dice, bueno, adiós, a ti, a Dios te queremos. Dije, yo le digo, no, te quiere a ti, porque no te deja sola. Entonces, ¿qué sucedió en esa oportunidad? Yo iba hacia una reunión de oración, una Semana Santa, así como estamos viviendo en este momento acá. Iba a un centro de predicación y yo normalmente voy con mi esposa a todos lados. Ese día ella no fue. Por una razón no se sentía bien
Yo normalmente le insistía, nunca me gustó ir solo, pero en ese momento no le insistí. Y antes de llegar a la iglesia, como 2 cuadras antes, un hombre iba muy apurado y se pasa la luz roja y me chocó. Eh, el testimonio aquí es que yo en la mañana, el versículo de meditación era: el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Yo decía, ¿cómo se sentirá que el ángel de Jehová te proteja? Bueno, en la tarde supe cómo se sentía. Qué tremendo, Raúl. Yo quedo así sin palabras y pues se nos acaba aquí el tiempo en identidad para contar más historias de cómo Dios te protege. Pero es que veo también en tu historia que eres un hombre de oración, de estudio, de fe. Desde en la mañana estaba estudiando el texto bíblico y dije, ¿cómo se sentirá que Jehová te defienda? Acampe sobre ti, sea tu escudo, y lo viviste en la tarde. Por eso es tan importante que nosotros bien temprano en la mañana, nuestros ojos, lo primero que realicemos sea orar a Dios, agradecer, estudiar su palabra, meditar en algún texto bíblico donde el Señor nos pueda hablar, porque el Señor nos habla a través de esta carta preciosa abierta al mundo, lo que es la Biblia. Y justo tú en ese día del accidente estabas meditando en ese texto bíblico que sin duda demostró en la tarde cómo Dios te defiende, acampa sobre ti, te cuida a través de los santos ángeles. Yo quiero agradecerte, Raúl, por tu tiempo, por la disposición, por habernos acompañado aquí en Identidad, habernos contado parte de tu historia, de cómo Dios te ha cuidado, de cómo la oración en tu vida también ha sido vital, no solo como persona, Raúl, sino como grupo de oración, como iglesia, como matrimonio, en tu familia. La oración intercesora tiene un poder maravilloso y agradecerte por eso y bueno, invitarte para que dejes un mensaje final, un llamado a las personas que están viendo, escuchando el programa, escuchando tu historia. ¿Qué les dirías? El mensaje para hoy, entrégales tú, Raúl. Bien, yo cuando tuve el accidente con el cianuro, después de eso dije, Señor, mira, lo que me pidas, yo lo voy a hacer. Y de ahí para adelante me pidieron participar con los conquistadores. Y desde ese momento, hace más de 32 años atrás, yo empecé a estudiar para ser guía mayor. Yo en este momento soy guía mayor. Trabajé en la Asociación Metropolitana aquí en Santiago de Chile, en la coordinación como capellán, como regional, hasta el año 2021, que ahí ya dejamos que vinieran otras personas. Y desde ese mismo año también como anciano de iglesia, en la Iglesia Porvenir, sirviendo en los departamentos que el Señor indicara. ¿Cuál es mi mensaje? Sí, una cosa es que nosotros oremos personalmente. Yo lo hago, siempre lo he hecho desde que conozco al Señor hasta el día de hoy. Yo recibo meditaciones y envío meditaciones a través de las redes sociales a diferentes personas, pero mi mensaje es, más que la oración personal, es la oración como iglesia. Nosotros necesitamos orar como iglesia. A mí, la oración intercesora de la iglesia me tiene en este momento hablándole a ustedes. Y es algo que también no valoramos mucho, porque le damos mucho énfasis tal vez a la oración personal, que no digo que es malo, es vital también. Cuando oramos con iglesia suceden cosas maravillosas, como dice el canto. Y si hay un versículo que yo les quisiera dejar en esta reunión, es Apocalipsis 21:4. Dice, enjugará Dios toda lágrima de los ojos míos, de los tuyos, de los de ellos, de nuestros ojos. Dice, ya no habrá más muerte, no habrá más dolor, no habrá más tumores, ni choques, ni accidentes, ni nada de eso, porque todo esto habrá pasado. Así que el Señor los bendiga y que sigamos confiando, porque el Señor tiene maravillas todavía que mostrarnos a todos nosotros. Amén. Muchas gracias, Raúl, por ese mensaje final, a no olvidar nuestra meta celestial, eterna, esa Canaán maravillosa, donde ya no habrá más llanto, más muerte, ni dolor, ni accidentes, como decías, Raúl. Ella está tu decisión por Jesús, para ser sanados y salvados en Cristo Jesús. Decide por Él
Hoy es el día de tu salvación. Que Dios te bendiga, querido amigo, querida amiga. Nos vemos en un próximo capítulo aquí en Identidad. Y también te dejo la invitación para que continúes en la sintonía de Nuevo Tiempo, Canal de Esperanza.